los civiles armados en Ucrania que están resistiendo con mucha fuerza. Pero nuestra pequeña batalla empieza el lunes, en el Congreso de la Nación. Empezamos a debatir, los legisladores, los senadores, los diputados, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio? ¿Qué va a hacer el Frente de Todos? ¿Va a esperar? ¿Es un juego de ajedrez? ¿Van a esperar que uno mueva para mover el otro? Está con nosotros Hernán Reyes, legislador porteño, una de las personas y dirigentes más destacados de la coalición cívica. Con él vamos a analizar el rol de la oposición. Y también está Lina Ramírez con nosotros para hablar del hecho que nos indigna. Todavía estamos asombrados por lo que sucedió el lunes pasado ahí en la calle Serrano, en la Plaza Serrano, ahí en Palermo, que fue el abuso sexual masivo al que fue sometida una chica por parte de 6 jóvenes que se turnaban y se hacían turnos y campanas para poder abusar de ella. El comportamiento de actuar en grupo, de abusar sexualmente en grupo, ¿es regular en la Argentina? ¿Sucede muy seguido? Bueno, vamos a hablar con una especialista sobre qué pasa con este tema y qué se puede hacer para evitarlo. Tenemos un gran programa para ofrecerte. Quédate con nosotros hasta las 22 aquí en el Canal de la Ciudad. Hay que también tener un esquema de políticas de precios e ingresos. Apelamos a la seriedad en el debate, a la búsqueda de una solución para la Argentina y no de una pequeña diferencia política para tratar de posicionarse mejor o peor frente al electorado. Chequear de que debería recibir el subsidio si ese es el caso. ¿No es solo geográfica? No es con criterio geográfico, es con criterio de capacidad económica. Потрібне негайне посилення санкцій проти держави ядерного терориста. Pedimos desde Argentina excluir a Rusia de todo tipo de proyectos económicos en Argentina, especialmente en la esfera estratégica, expulsar a Rusia de los proyectos energéticos en la vaca muerta. Нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не... Bueno, muy bien, de Rusia vamos a hablar. Hay momentos críticos que se están viviendo en el minuto a minuto en la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Está rodeado Kiev. Esta es la última información que tenemos con una estratega militar, una persona experta en defensa. Vamos a hablar en un ratito para ver qué puede pasar, cómo se puede desencadenar militarmente este ataque masivo que está llevando adelante Vladimir Putin en Ucrania, y también la posibilidad de una guerra nuclear o un desastre nuclear, que era lo que se temió anoche cuando se atacó la central nuclear de Ucrania, que recordemos es 6 veces más grande que la de Chernobyl. Una central nuclear que tuvo un problema o una explosión en 1986 y todavía se están pagando las consecuencias. Pero vamos a hablar de nuestra propia batalla a la hora de comenzar el programa, y es lo que va a pasar el lunes, a partir del lunes en el Congreso de la Nación, con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Está con nosotros el legislador Hernán Reyes. ¿Cómo te va, Hernán? Hola, Daniel, buenas noches. Gracias por tu visita. Por favor. Bueno, esto es un juego de ajedrez. Hay que esperar que mueva el oficialismo para que mueva la oposición. O sea, ustedes van a esperar que si ellos junten los votos para salir a la cancha, van a dar quórum y van a votar a favor de acuerdo a sus convicciones, sin importar lo que haga el oficialismo. Bueno, hay una estrategia parlamentaria del bloque de diputados que lo resolverá el bloque de diputados. El domingo hay un Zoom de las máximas autoridades partidarias Juntos por el Cambio. Exacto. Para resolver esto. A la Mesa Nacional, y el bloque de diputados de Juntos por el Cambio resolverá cuál es el modo. Ahora, nosotros ya movimos la ficha. La coalición cívica ya dijo qué es lo que piensa. Nosotros pensamos que lo importante es la Argentina. Nosotros construimos nuestra decisión en función de los intereses del país. No creemos que tengamos que tomar nuestra decisión en función de cómo juega Máximo Kirchner, Cristina, Alberto o el PJ. La verdad que la Argentina, si tiene un problema, es que hace muchos años viene manejando mal su economía, que no tiene un proyecto de país. Todos los indicadores dan a la baja, y este acuerdo con el fondo no es más que una secuela de una película que no hemos podido resolver. Ahora vos me decís a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por lo pronto, evitar el default, porque cualquier escenario de default lo que generaría es un profundo dolor en la sociedad, una imposibilidad cierta de las empresas de adquirir insumos, una imposibilidad cierta de nuestras empresas de exportar. Entonces nosotros como partido ya fijamos una postura, ahora se verá la táctica de cómo se lleva adelante. Ayer lo hablamos también con Pablo Oliveto. Está claro que ustedes creen que hay que respetar la institucionalidad, hay que resguardar los intereses de todo el país. Lo dijo Elisa Carrió, entran de fuera del país, no el gobierno. Pero este es un gobierno que además a ustedes, a Juntos por el Cambio, vive pidiéndole ayuda, pero a la vez le moja la oreja permanentemente. ¿Eso no te desgasta? Es que hay un punto donde a mí me parece que hay que profundizar. Nosotros cuidamos la institucionalidad, pero también tenemos una mirada estratégica y de poder. Nosotros queremos gobernar la Argentina. Nosotros decimos que la Argentina no les pertenece al PJ. Nosotros le hablamos directamente a la sociedad y le decimos, miren,
las consecuencias de ir a un default son perjudiciales para el conjunto. No importa la coyuntura o quién sale beneficiado de tal o cual posición. Si un opositor mucho más duro o si un oficialista que se está acomodando como Máximo Kirchner. Nosotros lo que decimos es, miren, la Argentina necesita tener tiempo para reordenarse. Aún así vamos a ir en 2023 con mucha dificultad, porque el acuerdo, por lo menos el que trascendió, no es bueno. Entonces lo que nosotros queremos decirle a la sociedad es, no estamos especulando con la posición del PJ, no creemos que el país le pertenezca al PJ, queremos tomar decisiones de futuro porque queremos gobernar Argentina y sacarla una por todas de esta situación. Pero el PJ te hace, o el kirchnerismo te hace un doble juego. Son oficialismo y oposición a la vez, porque después van a quedar, tienen todo el derecho y la responsabilidad de la decisión política, hacer lo que quieran, pero ante la mirada de la sociedad van a quedar como quienes fueron los que acordaron con el FMI lo que va a traer ciertas políticas de ajuste que después se conocieron. Porque también hay que decirlo que Alberto Fernández no dijo la verdad el martes en el Congreso, dijo nosotros nunca el ajuste, va a haber ajuste de tarifa. Pero Daniel, ¿vos te pensás que la sociedad no sabe que el kirchnerismo y que el PJ es lo mismo y que se están disputando interna de poder por la impunidad de Cristina y porque Alberto se volvió un obstáculo a su planificación? Que la disputa tiene que ver con recursos, que la disputa tiene que ver con cargos en las provincias. ¿La sociedad sabe o cree que Máximo Kirchner de pronto defiende los intereses de los pobres? La verdad que nosotros lo que tenemos que hacer es quitarnos toda esa interpretación, lectura, como si la sociedad estuviera en una platea y nosotros la interpretamos. No, hablemosle a la sociedad. Miren, la verdad que el país está en una crisis tremenda que venimos arrastrando hace 20 años, con déficit fiscal, con endeudamiento al sector público y que tuvimos que ir al fondo. No pudimos resolver nosotros, si hubiéramos ganado la elección, creo que hubiéramos tenido mejores condiciones. Llegó Alberto. Alberto tardó 2 años en ir a un acuerdo. Si nosotros no arreglamos con el fondo y no tenemos una política de salida, que es un gran consenso nacional sobre cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, nos caemos, pero al quinto. Ahora, el acuerdo con el fondo no te soluciona los problemas generales de la economía. Y no acordar con el fondo te genera un desastre. ¿Es esa la línea tan fina? Bueno, definitivamente, acordar con el fondo lo que nos da a nosotros es la posibilidad de discutir cuáles van a ser los mecanismos de salida de acá al 23, para en el 23 tener la aspiración de gobernar y definitivamente dar un cambio de rumbo con un involucramiento mucho más importante de la sociedad. Si vos me decís, ¿cuál fue el problema nuestro? Y es el problema que está pasando ahora otra vez. Que no le hablamos a la sociedad. Nos hablamos entre nosotros y jugamos a la posición en función de la posición del PJ. Que la sociedad interprete. No hay que decirle a la sociedad. Miren, es un problema enorme, es un dilema terrible, pero me importa nada lo que haga Máximo Kirchner. Me importa nada Alberto Fernández y me importa nada el PJ. Me importa nada, absolutamente nada. Nosotros tomamos una decisión en función de nuestras convicciones y lo que le interesa a la Argentina. Y a eso los convocamos, a poder poner arriba de la mesa las dificultades, las soluciones, los esfuerzos y la transición necesaria. Hay dirigentes políticos que creen, lo dijo Javier Milei, no sé si lo tenemos chicos para poderlo ver, dijo esto sobre la posibilidad de que la economía se derrumbe y que el costo lo pague la casta política. A ver si lo podemos ver. Que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Y que se lleve puesta a toda la casta política repugnante, asquerosa que tenemos, que vive robándonos el futuro. Yo no voy a justificar de ninguna manera que estos chorros nos sigan metiendo la mano en el bolsillo del sector privado. Estoy totalmente en contra de eso. No, digamos, absolutamente inflexible. Basta del robo de la política, que ajuste la basura de la política. No puede ser el sector privado el que ajusta. Basta de premiar a los parásitos y castigando al que produce. Basta de eso, basta. Que estalle la economía y que pague que se arrastre con toda la casta política, dijo Javier Milei. A ver, 2 cosas. Primero voy a parar la paja del trigo. Es importante conservar o preservar al sector económico de la Argentina de mayores impuestos que impidan la generación de empleo y de riqueza. Es una posición que nosotros venimos teniendo hace mucho tiempo. Esto es bajar impuestos para generar crecimiento económico. La dicotomía Estado-privado, Estado-mercado no va más. Es Estado, mercado y sociedad civil para sacar la Argentina adelante. Vamos a Milei y la casta. Yo sinceramente creo que en este caso Milei nos da en esta intervención, nos pone arriba de la mesa su personalidad y su idea de fondo. Vos fijate que él habla de casta de manera general. Nosotros cuando denunciamos a un corrupto le ponemos nombre y apellido, ¿por qué? Porque queremos denunciar al corrupto y preservar la política. Cuando vos decís son todos corruptos, nadie es corrupto. En definitiva lo que estás haciendo es escondiendo a los corruptos detrás de una generalidad. Lo que hace Milei, en definitiva, al decir la casta y no identificar a quién se refiere,
está protegiendo a un sector político privilegiado y corporativo de la política nacional. Si Milei tiene tanto coraje, que dé nombres y apellidos de una vez por todas, a ver quién es la casta. ¿Para vos existe esa casta política? Por supuesto que existe esa casta. Y mi sensación es que Milei termina siendo un caballo de Troya de la casta política privilegiada que quiere negar el sistema democrático deliberativo para generar un modelo corporativo antidemocrático. Ahora, nobleza obliga, Hernán, te pregunto. Sí. ¿Vos a quién identificás como miembro de esa casta? Por supuesto, Cristina Kirchner es parte de la casta. Los dirigentes políticos que se enriquecen de las arcas del Estado argentino son parte de la casta. La corporación empresaria, que muchos están en la UIA, sectores del sindicalismo nacional, son parte de la casta política. Entonces, si vos no podés tener la capacidad de decir, esto es la casta, son todo lo mismo, lo que estás haciendo es protegiendo. ¿Por qué me tengo que bancar yo la casta? Yo conozco a un montón de políticos y de militantes que no tienen nada que ver con eso, que no se esconden atrás de ninguna corporación política y de ningún anonimato. Nosotros hemos denunciado con nombre y apellido, poniendo la firma, a quienes se robaron la nación. Y este viene con la casta. Entonces, a mí me parece que lo de Milei termina siendo una actitud extremadamente egoísta, de mucha especulación. Es un ventajista, trata de buscar algún provecho. Lejos de querer patear el sistema, lo que él quiere es desordenar algo, a ver si manotea un poco de legitimidad. ¿No lo ves como un posible aliado para el 2023 a Javier Milei? Mira, yo te digo una cosa. No tengo problemas personales con Milei, tengo problemas muy profundos con las ideas de Milei y con lo que dice Milei. Si Milei cambiase sus ideas, si Milei cambiase su forma, seguramente podría ingresar. Del mismo modo creo que Milei tiene problemas profundos conmigo, profundos con mis ideas y con mi manera de pensar. ¿Tenés las mismas diferencias con José Luis Esper que con Milei? Bueno, Esper lo que tiene son otros modos. Yo te voy a decir lo que creo de la Argentina. Sí. Nosotros construimos un frente político que tiene que dar los debates de fondo de la sociedad. No estamos para reforma de medio pelo, no estamos para parches. Nosotros tenemos que hablar de frente de la sociedad sobre cuáles son los problemas. Y los problemas los vamos a resolver si la involucramos en esa deliberación. ¿Cuál es uno de los problemas centrales, por ejemplo? La cuestión sindical, la organización del modelo sindical argentino. Y cómo eso compite con la posibilidad de generación de empleo genuino y de empleo de calidad. ¿Cuál es otro problema argentino que nadie quiere hablar? El corporativismo empresarial. 5, 6, 7 empresarios negocian cuáles son los niveles de la Argentina en términos de exportación, de importación y de precios. Y tenemos la fantasía de un gobierno que en vez de ir en el marco de la ley, que es en el marco del derecho, que es en el marco de la Constitución, a tratar de arreglar con la corporación. Entonces, modelo sindical, modelo empresarial, modelo judicial corporativo, nosotros tenemos que romperlo de lleno. Y la otra, si vos tenés 40% de pobreza, 50% de los chicos de pobreza, tenés que hacerte cargo como sociedad. Tenemos que mirarnos a los ojos y decir, miren, el problema económico es de déficit, es de falta de crecimiento y falta de generación de empleo. Fantástico. El déficit se explica por 2 o 3 razones. Una tiene que ver con el modelo de tarifas. ¿Cómo vamos a afrontar el sistema tarifario? Y la pregunta es, ¿lo vamos a transformar de manera individualista o lo vamos a transformar de manera solidaria? Ahora, yo para decirte a vos, Daniel, vení, haz un esfuerzo, hagamos un esfuerzo por ese que no puede, tengo que decir, mirá, este esfuerzo que vas a hacer va a durar un tiempo y después vas a dejar de hacerlo y te voy a alivianar de un montón de trabas que te pongo para tu crecimiento. Esa relación entre nosotros es una relación de confianza que está perdida. Entonces, reafirmemos la confianza en los vínculos sociales, proyectemos una visión de futuro y acordemos cuáles son los esfuerzos compartidos. Eso no se hizo en el gobierno de Cambiemos. Intentamos resolver los problemas sin hablar con la sociedad, mucho menos lo está haciendo este gobierno, que definitivamente no gobierna. Me parece que esa es la cuestión de fondo que no estamos atendiendo. Leandro. Milei quiere que estalle la economía y haya un default porque de esa forma aumentan sus chances de ser presidente, Hernán. No le importa nada. Sinceramente no creo ni que quiera ser presidente. Definitivamente creo que ¿No crees que hay una especulación ahí? No. Sinceramente creo que él está jugando de una manera muy responsable con el futuro de los argentinos, en el afán de creer que diciendo esto tiene alguna legitimidad y alguna atención. No, lo veo totalmente inconsistente a Milei. Milei dice cosas que no se pueden sostener. Milei no puede sostener cómo dice que no quiere financiar el sistema sanitario, que no quiere financiar el sistema educativo de la Argentina. Milei no cree en la regulación del Estado, ni siquiera en los procesos que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas, para la convivencia. O sea, en definitiva, sus propuestas son inconsistentes. Vos fíjate qué dice. Que explote la economía. ¿Y qué significa que explote? Milei, que es el gran economista, ¿qué significa que explote la economía, Milei?
¿Por qué no nos explica a los argentinos cuál es su posición respecto a qué pasa si la economía explota? Pero con ese modelo un poco logró tener un espacio político, logró tener un grupo de seguidores, por con esa supuesto. forma de dinámica, ¿no? Por que vos supuesto, mencionás. y yo lo entiendo, y lo que trato de hacer es de persuadir al resto, decir, miren, no es el camino. De ninguna manera es el camino y tampoco le creo que haya honestidad intelectual. A ver, lo cuestiono de dos puntos de vista. Digo, es inconsistente, no propone una Argentina de futuro en absoluto, y aparte no hay honestidad intelectual. ¿De qué casta habla? Si habla de que la reivindicación de él en la Argentina es el menemismo, que él quiere hacer un gobierno en la Argentina con los menemistas y el peronismo federal. ¿Quién es el peronismo federal? Infran, ¿quién es el peronismo federal? ¿Cuál es el menemismo que nos quiere traer a la Argentina? ¿Eso es lo que trae Milei? ¿Qué renovación negando el cambio climático? Cuando se nos incendia medio corriente porque nosotros no tenemos política de mitigación. ¿Qué opina de las relaciones internacionales? ¿Qué opinas vos de la situación internacional? Te quería preguntar antes de despedirte sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre la posición de Argentina respecto a, más que a Rusia, al gobierno de Vladimir Putin. Que uno podría decir, es cierto que condenaron o votaron condenando en las Naciones Unidas la invasión a Ucrania. Es cierto también que en la OEA, porque parece que acá cada embajador es libre pensador, en la OEA se abstuvo, Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA, no condenó. Y es cierto que hace 15 o 20 días atrás Alberto Fernández se entrevistó con Vladimir Putin como si fuera el mayor aliado, el mayor amigo de la Argentina. Abriéndole la puerta de Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo ves eso? Y mal, la verdad que mal, porque por poco quedamos entregados de una manera pusilánime a un personaje como Putin. Que ya se sabía quién era, no hacía falta que pasara la ¿No? Ucrania, ¿no? Sí. Entonces lo venimos diciendo, Lilita lo viene diciendo hace tiempo. No hay que tener una relación política cercana con Putin. Hay que tener lejos a Putin. Nosotros podemos tener relaciones con todos los países del mundo, defender los intereses nacionales, los intereses económicos de la Argentina, sin esa necesidad de hacer lo de Cristina Kirchner, que tomó una decisión geopolítica en tanto las vacunas. Recuerden ustedes cuando negó Pfizer en su momento porque quiso arreglar con Rusia en el proyecto Sputnik. Y después Alberto Fernández yendo a arrodillarse casi a Putin, que Putin un poco malo miraba y le decía, muchacho, ponete de pie. No des vergüenza acá en otro país. Y terminó invadiendo Ucrania con todo Occidente en contra y nosotros titubeando. Me parece, Daniel, que es lamentable. Nosotros tenemos que estar anclado en valores, la democracia, la libertad. Son valores que nosotros defendemos. Y después, si tenemos que discutir de cara a Occidente las contradicciones, las dificultades, las deudas pendientes que hay en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica respecto a esos valores, se discutirán. Pero acá hay un montón de kirchneristas tratando de decir, pero, ¿no? Es la libertad, la democracia, pero. Es la vida de los ucranianos, es la paz en Ucrania, pero. No hay peros. Es fuera Putin de Ucrania, sí a la democracia, sí a los gobiernos que defienden la libertad, punto y aparte, después discutiremos la deuda pendiente que tenemos hacia adentro. En algunos analistas europeos, lo he leído en algunos medios de Europa, incluso algunas tapas de algunos medios un poco más sensacionalistas, pero comparaban a Vladimir Putin con Hitler. Uno podría decir, che, es exagerado, pero ¿se puede subestimar esa figura hoy en día? Porque este hombre, Vladimir Putin, rompió un esquema de paz medianamente acordado en el mundo y nos puede poner al borde de la Tercera Guerra Mundial. Si Europa Occidental, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Estados Unidos deciden colaborar militarmente con Ucrania, armás una guerra multilateral y es una guerra continental también. Sí, sin duda, una escala de este conflicto llevaría a una guerra mundial. A mí me cuesta pensar que Putin podría ser un Hitler porque estamos en otra época. ¿No te imaginas un Hitler en el siglo XX? Claro. Yo, sinceramente, con lo que vivimos, con la tecnología, con el avance de la información, no veo esa posibilidad. Sí es preocupante este tipo de personajes que son autócratas y que aparte generan admiración en gobiernos populistas de cualquier lugar del mundo, ¿no? Porque es la fascinación por el poder, es por la fascinación por el poder de facto. Es el yo hago. El procedimiento es un obstáculo para mí. Son cosas menores, cosas de débiles. Respetar el procedimiento para tomar una decisión o para realizar una política pública es cosa de débiles. Cumplir la ley es cosa de débiles. La república es cosa de débiles. Acá los fuertes, los poderosos, somos los que tomamos las decisiones de facto, con la legitimidad del pueblo. Esta bajada tiene mucho anclaje en Latinoamérica, en visiones que generalmente tienen como contraposición miradas conspirativas. Maduro, Ortega, Bolsonaro.
y cierta parte del kirchnerismo más rancio en el sentido de decir, miren, la República en definitiva, mira, alguna vez dijeron, tema de las reelecciones, ¿cuál fue la frase? Si el pueblo te elige, te elige. ¿Qué importa la alternancia? Hay un desprecio profundo sobre el valor de la alternancia y cómo eso impacta en la calidad democrática. Entonces es reivindicar las democracias por sobre todas las cosas. Lo que dejó la Segunda Guerra son los derechos humanos, un dolor terrible, genocidio, pero también dejó ese valor profundo por los derechos del hombre, por la libertad y la democracia. Es lo que nosotros no tenemos que defender, estamos obligados a defender y a ponerle freno a cualquiera que intente vilipendiar o relativizar esos valores. Gracias, Hernán, por tu visita. Un gusto tenerte en el programa. Gracias. Vamos a ir a un breve corte y a la vuelta con un experto en estrategias de defensa militar vamos a analizar justamente la estrategia militar tanto de Vladimir Putin como la defensa, que hasta ahora sigue siendo exitosa de parte de las fuerzas regulares e irregulares de Ucrania. Ya volvemos. Muy bien, segundo bloque de hoy nos toca, nos vamos a meter en la guerra, ¿no? Las noticias son que Kiev está rodeado. Ayer hubo mucha tensión, no solo en Ucrania, sino en Europa, porque se atacó una central nuclear muy importante, 6 veces más grande que la central nuclear de la que explotó en 1986, que fue la de Chernóbil, y que también quedaba en Ucrania. Por eso hay mucha preocupación, no solo en Ucrania, sino en Europa, que las fuerzas rusas puedan cometer un desastre nuclear en la región. Pero al margen de esto, hay una estrategia militar de Rusia en la invasión a Ucrania y una estrategia militar un poco improvisada quizá de parte de Ucrania para defenderse. Ya digo, con tropas regulares o irregulares, porque hay mucha población civil que se ha armado para resistir. Vamos a analizar esto con alguien que sabe, como es Guillermo Laferrier, que es veterano de la guerra de Malvinas, pero además especialista en estrategia de defensa. Guillermo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Te pido si me pueden subir un poquito el retorno, por favor. A ver, chicos de control, si le suben el retorno a Guillermo, que no nos escuchaba bien. ¿Me escuchaba mejor ahora, Guillermo? Sí, ahora estoy bien. Ahora Muchas sí. gracias. Guillermo, bueno, en principio, llevamos 8 días de guerra. ¿Qué lectura haces de las dos estrategias? La de Rusia, la invasión, y la de Ucrania para defenderse. Bueno, en principio, como decís, son los 8 días. Yo quiero poner en perspectiva, estoy muy lejos de Putin, muy lejos de Putin, pero analizando esto fríamente. Vos pensás que los norteamericanos cuando atacaron Irak en el 2003 tardaron casi 40 días en llegar a la capital. Los rusos el primer día ya estaban en las afueras de la capital con una operación aeromóvil que tuvo sus bemoles y 2 días después ya empezaron a armar el cerco a la ciudad. Eso para tener en cuenta. Y al entre el tercer y cuarto día destruyeron la armada de Ucrania y dejaron con escasísima capacidad operacional a la Fuerza Aérea de Ucrania. Si vos pensás que en 3 o 4 días lograron todo eso, el esfuerzo ruso fue importante y exitoso en ese sentido. Además, han hecho penetraciones que oscilan entre los 150 y 200 kilómetros en un margen fronterizo de Ucrania que va desde el este de Kiev, llega hasta la frontera de la zona del Donbass, baja por el mar de Azov y se acerca hasta la ciudad de Odessa sobre el Mar Negro. En esa situación, los rusos se han posicionado fuertemente en Ucrania, No está en condiciones las Fuerzas Armadas de Ucrania de poder desalojarlos en la situación en que ellas están hoy, y no creo que eso mejore mucho más, pero se ha producido una pausa operacional en los rusos en las últimas 48 horas, con algún detalle que te podría dar respecto a esto que ocurrió en esa planta nuclear, que no es precisamente sobre el tema de la planta, sino que le abre posibilidades a los rusos, que hay que ver si las usan o no. Guillermo, vos haces muy buenos hilos en Twitter explicando, cuáles son, analizando el conflicto bélico, y en tus hilos sos muy claro, decís que no hay chances de que Ucrania pueda vencer militarmente en el terreno, de que a la larga Rusia se va a imponer. ¿Por qué haces ese diagnóstico y qué podemos esperar en los próximos días, en el corto plazo? Mira, hago ese diagnóstico porque parto de la base de algo que les dije recién al principio.
las Fuerzas Armadas de Ucrania están sin capacidad aérea para proteger sus actividades. Es decir, vos en este tiempo no podés pretender mover grandes contingentes de tropas para hacer frente a las distintas variantes ofensivas que los rusos les han ofrecido en su momento sin tener cobertura aérea, porque te van a destruir. La capacidad de fuego, de apoyo, de artillería, de cohetes, de misiles, y si quiere emplear masivamente su fuerza aérea de los rusos, es abrumadora. No les permitiría utilizar ninguna capacidad a los ucranianos para derrotarlos. La única posibilidad que los ucranianos tienen de retrasar la campaña, y después podemos volver si les interesa el tema del tiempo, que es el factor crítico, para retrasar la campaña de los rusos, es adelantarse, ocupar determinadas ciudades que puedan estar dentro de la línea de avance de los rusos, establecer en ellas fuerzas móviles que pudieran salir a atacar a los rusos cuando los sobrepasan sobre su retaguardia y obligar a los rusos a entrar ahí a desalojarlos y dar un combate urbano que es desgastante, les va a llevar mucho tiempo a los rusos y eso es lo que ganaría a Ucrania el tiempo necesario para esto. No para vencer, sino para especular con que el tiempo pueda hacer que esas sanciones económicas que se impusieron tengan algún tipo de incidencia en la campaña, cosa que dudo. Si los rusos entran a combatir en localidades por mucho tiempo se van a estancar, pero cuidado, tomar esa determinación de parte de los ucranianos significa aceptar un nivel de destrucción de las localidades, de la población civil dantesco, y hay que ver si tienen, digamos, ese espíritu de llevar adelante eso, cosa que desconozco. Guillermo, un funcionario de defensa de Estados Unidos había asegurado... No te escucho. A ver si le pueden mejorar el retorno a Guillermo, chicos. No, a ella. No, a vos te escucho bien, pero no a ella, perdón. Ok, a ver, voy a tratar de repetir. Un funcionario de defensa de Estados Unidos había asegurado que Ucrania conservaba la mayoría de sus aviones militares. ¿Esto no es suficiente como para... Vos decías que no tienes capacidad aérea. No, eso lo leí yo también, pero eso se contradice con otro aspecto. Si tuvieran capacidad aérea los ucranianos, más allá de algunos drones que están utilizando, podrían estar afectando profundamente a las columnas de abastecimiento y de mayor material pesado que los rusos están haciendo llegar, como por ejemplo una que están formando inmensa en la región de Ucrania. Y eso también contrasta con el pedido del presidente Zelensky, que por supuesto la OTAN dijo que no, de establecer una no-fly zone en el espacio aéreo ucraniano. ¿Qué es eso? Eso significa que aviones de combate le nieguen a los rusos el uso del espacio aéreo. Ahora te pregunto, si yo pido eso, que alguien me lo haga, quiere decir que mi fuerza aérea no está en capacidad de hacerlo. Claro. Y por supuesto la OTAN no lo va a hacer, porque significaría tener una actitud directa de abierta beligerancia con Rusia. Y no olvidemos el marco potencialmente nuclear que toda esta crisis tiene. Guillermo, ¿cuál es la virtud o la fortaleza que tienen las fuerzas ucranianas? Yo desconozco sinceramente si estaban preparadas, me las imagino en inferioridad de condiciones, por supuesto, con el ejército ruso, que es uno de los más poderosos del mundo, pero tienen una formación profesional adecuada, tienen un armamento suficiente como para resistir un tiempo, o todas las fichas están puestas en lo que uno llama la resistencia informal, que son los ciudadanos civiles que se han armado para resistir ahí, digamos, en la guerra de guerrilla. Mira, desde el 2014 que han tratado de hacer una mejora y lo han logrado de mucho de su poder militar, pero están solos enfrentándose a Rusia, solos sin una fuerza aérea capaz de poder oponerse a los rusos. Vos fíjate que la fuerza aérea rusa casi no está realizando operaciones importantes porque las fuerzas terrestres rusas no tienen amenaza del componente aéreo ucraniano. ¿Me siguen con esto? Es decir, que casi impunemente los medios de apoyo de fuego rusos son utilizados contra distintos blancos porque la fuerza aérea rusa no los puede, ucraniana, perdón, no los puede atacar. Entonces, estando en la condición de soledad en la cual están y partiendo de la base, que esto hay una cuestión que acá en Argentina mucha gente dice cómo la OTAN no ingresa a apoyarlos a los ucranianos a pesar de que no sean miembros de la OTAN. Significaría ir a la guerra con Rusia. Y una guerra con Rusia
no puede realizarse dentro de los parámetros con que se realizó en la Segunda Guerra Mundial, donde vos le podías poner una rendición incondicional, porque aquel que tiene armas nucleares va a tener una opción a esa rendición incondicional. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Sí, claro, claro. Sí, sí. Entonces, es imposible que la OTAN se meta en esto. Y ahí hay también otro tema, que hay una cierta... que es frustrante, porque Ucrania ha pedido ingresar a la OTAN no en las últimas 48 horas, lleva años pidiendo eso, años. Y la OTAN se lo ha negado. ¿Por qué se lo ha negado? Porque sabe que para Rusia la situación de que una Ucrania unida a la OTAN es vista como algo vital a la seguridad rusa y no lo va a permitir. Es decir, que si vos dejabas entrar a la OTAN, a Ucrania, 4 o 5 años atrás, este problema ya se desataba de entrada y tenías a la OTAN adentro teniendo que atender a uno de sus miembros, como en el artículo 5, de salir a pelear por él. ¿Me comprendés? No lo iban a hacer. Guillermo, recién decías que el factor del tiempo es muy importante para los rusos y para los ucranianos. ¿Por qué es tan importante? Y si vos podés trazar algún escenario de cuánto puede durar este conflicto. No, empiezo por lo último. Si yo te dijera cuánto puede durar en tiempo, te estaría engañando y sería poco profesional. Porque cuando vos entras en una guerra, vos podés pensar en si se cumplen determinados objetivos, pero jugarte al tiempo es muy, muy peligroso. Ahora, ¿cómo juega el tiempo para unos y para otros? Juega a favor de los ucranianos en la medida que los rusos se estanquen, ¿me comprendés? Y juega, por supuesto, en contra de los rusos en la medida que ellos no terminen esto cuanto antes. ¿Qué es cuanto antes? A mí me parece que eso tiene que ver con este tema de las medidas económicas si realmente tienen valor. Acá hay que entender una cosa, y si te pido medio minuto. Las fuerzas militares de Rusia lo que están haciendo son una herramienta de la política rusa con sus objetivos aquí en Ucrania. Es decir, ellos estarán buscando generar en el campo de combate una situación que ayude a alcanzar los objetivos de la política rusa, en este caso que no ingrese a la OTAN Ucrania. Ahora bien, hay que ver si el alcance de esos objetivos por parte de la fuerza militar está en paralelo al tiempo político que los rusos estén planificando para alcanzarlo. ¿Me comprende? Hay una diferencia en eso. Y que eso esté jugando en espejo a la par es crítico, porque donde las operaciones rusas se estanquen, no por como dicen algunos, por falta de combustible, que tienen hambre, ese tipo de cosas, sino que se estanquen por falta de criterios operativos, etcétera, eso ahí entra un peligro. Guillermo, en los próximos días o las próximas horas se puede resolver a favor de, si toma Kiev, me imagino, se puede resolver la situación a favor de Rusia. ¿Esto puede significar que el resto de los países de Occidente decidan involucrarse ya desde el punto de vista militar? ¿O van a seguir, pensás que las estrategias van a seguir en el aislamiento económico, social, cultural, deportivo, digamos, todas las sanciones habidas y por haber, pero nunca se van a meter militarmente en este conflicto? ¿Esto está claro que va a ser así? Aún si hay un peligro, pero te pregunto, aún si hay peligro de un desastre nuclear como hubo anoche. Anoche hubo mucha tensión en Europa por esto. Ahí de eso se puedo volver con vos en un segundo, pero te digo esto. Kiev me parece que no la van a asaltar los rusos, eso no indica que no la vayan a como la están atacando con cohetes, con misiles, eso lo van a seguir haciendo, pero no van a entrar a Kiev, me parece a mí, hasta que estas conversaciones terminen mal. Si terminan mal, ahí sí van a entrar. Pero si las conversaciones van dando algún tipo de resultado, eso me parece que no va a pasar con Kiev, no así en otras ciudades. Y me preguntabas con respecto a esto el ejército ruso, una vez que termine esta campaña, como sea que termine esta campaña, no va a estar en condiciones de operar contra ningún otro país. No tiene sentido que vaya contra un país de la OTAN, porque es comprarse, si me permitís el término, sí, abrir ellos el umbral de un posible uso de armas nucleares. O sea, no tendría sentido. Eso no aplica a qué puede pasar dentro digamos, del Asia Central con otros países como Georgia, lo que se habla de Azerbaiyán, Armenia. Ese es otro tema para otro tipo de especialistas. Pero militarmente, el ejército ruso no va a estar en condiciones de amenazar a nadie más por un tiempo. Y descarto eso, el tema de la OTAN.
Si me permitís, me gustaría volver un tema sobre ese lugar donde estuvo la planta, si te parece y te interesa. Sí, por favor, sí, porque generó mucha preocupación esto, ¿no? Sí, me parece a mí que lo que sucedió en la planta quizás haya sido el incendio de algún otro lugar secundario, como es lo que he podido advertir. Pero lo que es importante y peligroso para Ucrania es lo que le abre esto a los rusos, no la planta nuclear, sino el lugar donde están operando, porque ahí salieron para llegar a ese lugar desde el frente del sur, del que viene de Crimea y que se unió con el frente del Donbass. Al alcanzar ese lugar hacia el norte, si los rusos en fuerza avanzan hacia Poltava en el oeste, o bien hacia Kharkov, al sur de Kharkov por el norte, van a embolsar, van a cercar, a una masa de tropas ucranianas que están enfrentando a parte del frente del norte de los rusos y parte del frente del Donbass. Esto quiere decir que van a estar atravesando por la retaguardia de esas fuerzas y les van a cortar su línea de comunicación. Esa es una posibilidad que los rusos pueden llegar a utilizar, veremos si lo hacen o no, pero les permitiría a ellos derrotar una parte importante de las fuerzas ucranianas al este del río Dnieper. Eso hay que ver si esa línea operativa la llegan a utilizar o no. A mí me llama la atención, y aquí cierro, el tema de esta pausa de estas últimas 48 horas, porque algo tienen que estar planificando. La última, Guillermo, y agradecemos muchísimo tu conocimiento y este tiempo que nos diste. La última tiene que ver, te propongo un escenario. Finalmente Rusia toma Kiev, toma el gobierno, se hace de Ucrania. Después tenés que mantener eso, tenés que militarizar la zona, tenés que someter a toda una nación, a todo un pueblo. No todos los ucranianos, por más que el gobierno haya caído, se van a entregar con facilidad. ¿Eso va a generar conflictos, focos de conflicto permanente? ¿Esto podría llegar a pasar? Hay una opción a eso que vos bien decís, Daniel, que sería esta. ¿Qué pasa si en las conversaciones queda un gobierno interino de los ucranianos, capaz que con el señor Zelensky que está hoy, y los rusos se retiran de Kiev, de todos estos lugares, y solamente se quedan en aquellos sectores donde la población, que están más cerca de la frontera con Rusia, que son más prorrusos y que no han sido tan afectados por el nivel de destrucción que esté teniendo Kharkov y otras localidades? ¿Qué pasaría? Que ellos se queden ahí con eso hasta que se termine de afianzar o de concretar lo que ellos han negociado. Eso podría ser una posibilidad. Yo también pienso como vos, sería desde el punto de vista militar totalmente ilógico quedarse ocupando el territorio de Ucrania. Yo no creo que ellos piensen en eso, porque eso, como vos bien lo decís, sería desgastante militarmente, económicamente y políticamente inmanejable. No, yo lo máximo que creo es que se puedan retirar a los lugares prorrusos y nada más. Guillermo, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Muy interesante todo. Bueno, muchas gracias por convocarme y pensar que puedo ser útil. No, muchas gracias, en serio. Guillermo Laferriere es experto en estrategia de defensa y nos habló un poquito de una mirada, Leán, que tiene que ver más con la estrategia militar. Hablamos mucho del Putin político, las decisiones, los bloqueos, las sanciones, pero hay una estrategia militar que se está desarrollando, es una guerra. Es que nosotros que no sabemos de estrategia militar, nos sirve muchísimo este análisis que está poco en los medios de comunicación. Exactamente. Como decís vos, hay mucho analista internacional, pero poco militar. Poco militar. Y es cierto que para hacerlo tenés que saber. No cualquiera puede tocar de oído esto. Breve corte, ya volvemos, nos metemos con un tema que impactó mucho en la Argentina, en la sociedad, que lastimó, que indignó, que fue el abuso sexual masivo que fue sometido a una chica el lunes pasado en el barrio de Palermo. Ya volvemos. Último bloque de hoy nos toca, nos metemos en el tema que, bueno, entre tanta información, Fondo Monetario Internacional, guerra en Ucrania, todos estos temas que, bueno, avasallan la agenda informativa, pero pasó algo muy grave en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, el lunes a la tarde, 6 jóvenes abusaron sexualmente en grupo de una chica de 20 años. La causa ya empieza a tomar color desde el punto de vista judicial y las investigaciones policiales están avanzando. Lina Ramírez nos da un pantallazo de eso. Así es, Dani. Los 6 jóvenes continúan detenidos, ninguno declaró.
en este momento lo que va a suceder o lo que está sucediendo. Vamos a ver un poquitito sobre la causa. Ya el juez en lo criminal, Marcos Fernández, aseguró, ya los acusó, digamos, de abuso sexual agravado. Y ahí te vamos a mostrar qué se podría venir, ¿no? La carátula ya entonces es abuso sexual agravado, hay que ver qué tipo de agravantes incluyeron en esta causa, que esto tiene una expectativa de pena de por lo menos hasta 20 años de prisión, y entonces el juez en lo criminal y correccional, Marcos Fernández, tiene 10 días para definir si procesa con prisión preventiva o no a estos 6 jóvenes. Eso significa que existe la posibilidad que estos jóvenes esperen el juicio en libertad. Podría, sí. Podría pasar. Podría pasar, pero en este caso las pruebas todavía siguen bajo análisis y tienen varias pruebas en este caso el magistrado, porque están las 10 cámaras de seguridad, ya está... las filmaciones de los vecinos con celulares. De los vecinos, tanto privada como pública. Está también, por supuesto, el testimonio de la víctima, está el testimonio del médico perito, ¿no? que la atiende en el Hospital Rivadavia, que concluye que efectivamente la mujer fue drogada. Y otra de las cosas también que concluyó la investigación es que no había ningún vínculo previo a. No se conocían, esta chica no conocía a estos 6 jóvenes y su declaración es... No se sabe cómo esta chica llegó todavía a ese automóvil, esa parte todavía no está... Su declaración es, yo recuerdo que estaba yendo a tomar el bondi y cuando me desperté estaba en el Hospital Rivadavia. Eso dijo la chica. Eso dijo la chica. Así que bueno, continúa esta causa, los detenidos están algunos bajo... defensa pública, otros bajo defensa privada. Hay que ver ahora qué va a suceder, ¿no? Y cómo van a actuar en función de si actúan en grupo, si no actúan en grupo, claro, respecto a la declaración. Hasta el momento no declararon, pero tampoco pidieron ser excarcelados. Así que bueno, se está a la espera. Esta joven quien también se encuentra muy traumatizada, ya fuentes policiales, fuentes de la investigación aseguraron que se encuentra también en un estado bastante complicado. Después de este trauma está también a la espera, bueno, de que en este caso el juez Marcos Fernández defina qué va a suceder, y para esto tiene 10 días a partir de hoy. Agrava mucho la situación de estos jóvenes que mientras 4 estaban en el auto con la chica, 2 hacían de campana afuera. Y esto fue filmado y de hecho vecinos atestiguan que controlaban que nadie se acercara al auto para que el resto pudiera cometer el abuso. Esto, de alguna manera, agrava mucho la situación, digamos. Sí. Y sabés también que agrava la situación que la testigo que filma esa escena, que se da cuenta de esa situación, que también hace parte, por supuesto, de esta causa, acusó hoy que fue que fue amenazada, que alguien se acercó y ella pensó que le venían a decir, bueno, che, gracias por... no sé, salvar a la chica, por acompañarla, y lo que recibió fue amenazas. Se aseguró que de parte del entorno de uno de los acusados, que incluso uno de ellos ya enfrentó también y se sumó una denuncia de otra chica que lo denunció también por abuso sexual previamente. Así que están bastante complicados todos. Están complicados y además hay derivaciones de la causa. La chica, la dueña de la panadería, que fue la primera que denunció, que llamó al 911, pidió custodia policial para el local porque tiene miedo de una represalia de familiares o amigos de estos jóvenes. Uno de los jóvenes involucrados tiene un agravante que en algún momento, cuando los vecinos quisieron interrumpir, vos, Lina, que seguís el caso, lo sabés mejor, se quiso llevar a la rastra a la chica, sacarla del lugar para que no la encontraran en el auto. Es el joven de apellido Ramos. Eso parece que también agrava su situación dentro del grupo, ¿no? Eso también agrava su situación, y otra de las cosas que agrava su situación es que ya la pericia médica aseguró que efectivamente la chica fue abusada en reiteradas ocasiones y además que fue drogada. Entonces hay un panorama ahí que tienen que descifrar, ¿no? En función de cuán acceso carnal hubo, si hubo acceso carnal de parte de todos los acusados, si no, pero efectivamente hay una premeditación claro, al respecto de este abuso sexual múltiple. ¿Los jóvenes estaban drogados? ¿Se les sometió algún tipo de prueba? Hasta ahora no tenemos información sobre eso, pero entendemos que sí, seguramente algún tipo de prueba psicofármaco le hicieron, pero no tenemos información sobre si dio positivo o no. Tengo entendido que es vital también el cruce de los WhatsApp de cada teléfono, ¿no? Están todos bajo custodia policial, para darse cuenta si había, además esto fue premeditado, si lo dialogaron, o sea, al parecer todo indica que efectivamente la chica fue drogada en el bar en donde estaba, para que después estuviera
esto sucediera. Entonces, si esto fue así, ¿qué fue antes? ¿Dialogaron por WhatsApp? ¿Lo dijeron? ¿Lo tenían pensado? Respecto a esto que me preguntás de si estaban o no bajo efectos de alguna droga, sí les incautaron un troquel de LSD y marihuana. Es lo que se encontró dentro, además de sus pertenencias. Estamos a la espera además de las pruebas genéticas, porque entre la ropa, a la chica también en las uñas, tenía algunos rasguños, claro. Entonces todo esto es lo que va a definir, y va a definir además de estas 6 personas, ¿no? Cómo se va a aplicar, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de 6, con lo cual hay que ver cómo se aplica y cómo se implementa, en este caso, una pena. Vos sabés que este tipo de abusos sexuales o violaciones en grupo se han dado en distintos lugares en la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? El otro día hablaba con Fabiana Túñez, que fue ex secretaria de los Derechos de la Mujer, especialista en política de género. O sea, no es tan habitual, pero sucede. Este caso llamó mucho más la atención, y esto lo digo con dolor, porque la verdad que suceda en cualquier lugar del conurbano o del interior del país es tan grave como este, pero la repercusión que tiene porque sucedió acá en un barrio, en la ciudad de Buenos Aires, un lunes a las 4 de la tarde. Sí, en un lugar súper transitado, un día feriado, llama mucho la atención. Por eso tiene este impacto, ¿no? Digo, sí. Más allá que todos tienen la misma gravedad. Sí, y además me parece que también está también, por supuesto, la luz del día, pero otra de las cosas que también impacta es la edad de los chicos. O sea, estamos hablando de personas muy jóvenes, de entre 20 y 24 años. 3 de ellos estudiantes universitarios, que también esas cosas empiezan a llamar la atención desde el punto de vista de la atención pública que le puede dar el periodismo. Sí. Jóvenes universitarios, un par de ellos militantes políticos, todo eso genera un combo que atractivo entre comillas, pero que por un comportamiento raro para unas personas que son educadas. Claro, y que además tiene un impacto también respecto a políticas de seguridad. Por ejemplo, la legislatura, la bancada de la mujer empezó a pedir que en la ciudad se implementen políticas de seguridad con perspectiva de género. Eso por un costado. Y después todos los funcionarios que salieron también a dialogar sobre el tema, ¿no? Un tema que empezó el lunes y que por la gravedad, ¿Qué opinas vos, que seguís mucho los temas de política de género, sobre las declaraciones de la ministra Alcorta? ¿De la ministra Alcorta? Cuando en su cuenta de Twitter dijo no son animales, son hombres socializados, y dio una explicación más de un comportamiento cultural de parte del hombre, del varón, sobre las mujeres. Porque a mí, en principio, me pareció inoportunas por el momento en que las hizo, pero tienen un contenido lo que ella decía. Pero vos, ¿por qué lo decís? ¿Por qué te parecieron inoportunas? Inoportuna porque en un momento donde vos lo lees en frío, yo no la conozco a la ministra, pero puedo entender que no fue su intención, pero vos lo lees en frío y parece que hasta le está dando una contextualización a un hecho delictivo. Sí, dijo algo así como es tu padre, es tu hermano, es tu primo. Claro. O sea. Claro, una de las cosas que me parece que enojan es esto de yo encuentro tengo afinidad con la situación cuando me pasa a mí o cuando le pasa a otro, cuando le pasa a un familiar o como respecto a eso. Pero me parece que sí, respecto a estos dichos, a lo que muchos dijeron también, dialogando con diferentes personas y escuchando además la voz de otras personas, todos hacen referencia a esto de que como varones se debe un debate. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, e incluso la ministra y algunos especialistas hablaron del comportamiento, de compararlo con la manada. Yo creo que lo expliqué el otro día acá en el canal. No es que cuando hablamos del abuso sexual en manada o de la violación en manada, no es que se lo compara con el comportamiento de una manada de animales. Esto está mal, probablemente está mal, pero viene desde un punto de vista, si se quiere, de una decisión periodística editorial de titular por un hecho trascendente que sucedió en España hace unos años, en la fiesta de San Fermín, cuando un grupo de amigos que antes de que sucediera ese abuso sexual sobre una chica, algo parecido a lo que pasó en Plaza Serrano, era un grupo de amigos que se juntaban y se autodenominaban la manada. Ellos eran la manada, pero se autodenominaban antes de cometer eso. Entonces, en España, el juicio y el hecho tuvo mucha trascendencia y se conoció como la violación de la manada. Porque es como si nosotros nos llamamos los Carlitos, porque somos amigos, ellos se llaman la manada. Claro, lo que pasa es que en este caso, bueno, está bien, yo no digo que esté bien, pero cuando hablan o se titula periodísticamente sobre el comportamiento de la manada, se hace alusión a ese hecho que sucedió en San Fermín en España hace unos años.
no para justificar o para comparar con un comportamiento animal. También hay que entender que hay años de luchas, ¿no? De organizaciones feministas, de colectivos, haciendo referencia a cómo reivindicar y cómo parar con esta oleada de femicidios hasta violaciones y este cosa. Entonces me parece que un poco cuando la gente decía, bueno, no hablemos de Manada, estaba reivindicando un poco la figura de en este caso, esta chica abusada, haciendo referencia a que Manada tiene específicamente una connotación de algo más irracional, de animal, una manada, una jauría de lobos, de perros, cuando eran jóvenes completamente mayores de edad que hacen yo no parte estoy de una justificando, sociedad. estoy diciendo de dónde viene el origen de la denominación manada, que muchos periodistas, muchos comunicadores lo han utilizado, viene de esa situación, no para darle una justificación, si se quiere, desde el punto de vista de un comportamiento animal. Claro. Digo, viene desde ahí, por eso en España todavía se habla del abuso de la manada. Claro. Se habla, los medios españoles cada tanto hablan porque el juicio duró, de hecho el juicio en la primera instancia tuvo un fallo un poco favorable a estos jóvenes abusadores y esto generó mucha más polémica. En España también el tema de la violencia de género está a la orden del día y es un tema de agenda pública. Claro. Y yo creo que debería, como debe ser en la Argentina, que para mí, siempre lo digo, el colectivo verde de la Argentina fue uno de los hechos trascendentales que cambió la cuestión cultural y social de la Argentina. Digo, estoy totalmente convencido de que si hay algo importante que pasó en este país en los últimos 20 años en cuanto a modificar el comportamiento social y cultural fue el movimiento verde femenino. Estoy totalmente convencido de eso. Me pareció, siempre fue recibido como una buena noticia. Sí, Lina, excelente el informe. Gracias, Dani. Lean, ¿te quedó algo en el tintero? Sí, bueno, finalmente llegó el acuerdo con el FMI y el Congreso, ya lo tienen los diputados en sus despachos, lo van a leer durante todo el fin de semana. El día lunes va a ir el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la Comisión de Presupuesto a ser interrogado, a dar explicaciones sobre el proyecto. Durante el martes y miércoles van a seguir yendo funcionarios del Gobierno Nacional. Estuve viéndolo hoy, Dani, el proyecto un poquito. Y bueno, como decían todos los analistas, es un ajuste, pero no es un ajuste demasiado fuerte. O sea, es un acuerdo bastante light. Lo que sí habla de las tarifas, de la segmentación de las tarifas, y da precisiones de cuándo podrían ser los aumentos. Estipula que a fines de abril va a haber una audiencia pública en la cual se van a fijar cuáles van a ser las tarifas que van a pagar, tanto el 10% más rico como el 80% del resto de la población y un 10% que tiene tarifa social y tiene una tarifa bonificada. ¿Cuándo van a llegar los aumentos? Bueno, el acuerdo estipula que para junio estarían impactados en la factura que vamos a recibir de gas y electricidad y energía eléctrica. Así que vayan preparando los bolsillos, compañeros, que para junio, para mitad de año, vamos a tener que pagar las tarifas con aumento. Bueno, hay que decir que hay un 10% de la población con mejores ingresos, a lo cual se le quita la totalidad de los subsidios, ¿no? Sí. Ahí hay casi un 200% de aumento. Sí, esta es la famosa segmentación de tarifas que el ministro Guzmán dio una discusión muy fuerte con el cristinismo y calificó a los subsidios como pro ricos. Él decía, no podemos estar subsidiando a un country en zona norte cuando en otro barrio del conurbano pagan una garrafa más cara que lo que están pagando en un country de alto poder adquisitivo. Bueno, ¿qué va a hacer la oposición? La información que tenemos es que este domingo va a haber un Zoom entre las máximas autoridades Juntos por el Cambio. Ahí van a discutir una estrategia. ¿Qué quiere hacer Juntos por el Cambio? No quiere que pase lo que pasó el otro día cuando habló el presidente, que el PRO se levantó y se fue y el radicalismo y la coalición cívica se quedaron. Quieren debatir a fondo y tener una estrategia en común. La estrategia que acuerden el domingo las máximas autoridades quieren que sea respetada por todos los diputados y senadores, que en principio sabemos que quórum van a dar. O sea, no es que se van a esperar que, como sucede, vos sabés que estrategia parlamentaria, que el quórum lo junta el que necesita la ley o el que está interesado en sacarla. Bueno, en este caso van a dar quórum de movida. En principio esa es la información. Ahora, en cuanto al voto positivo o no, si van a esperar que las fichas la mueva el bloque oficialista, eso es lo que van a discutir el jueves. Más allá que, ahora que conocen el proyecto, van a debatir algunos puntos centrales, por ejemplo el punto 2, que ellos no están muy convencidos, y están además muy enojados, sobre todo los que han tenido o han tendido puentes por este tema con el gobierno, muy enojados con las acusaciones que ha hecho el presidente Alberto Fernández, tanto el martes como lo ha dejado trascender días después contra el gobierno de Mauricio Macri. Semana que se viene. El lunes vamos a tener un día interesante en el Congreso con Guzmán. Así es. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Nos reencontramos el lunes a las 21 horas aquí en el canal de la ciudad con esto que hoy nos toca, donde te contamos todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias. Chau. Lindo fin de semana.